El día de hoy estoy muy contento porque continuamos y vamos a continuar con el mensaje que comenzamos la semana pasada. La semana pasada nos hacíamos esta pregunta de ¿cuál es la visión que estoy tomando para dirigir mi vida? ¿Qué visión está dirigiendo mis pasos y cada uno de mis días? Pero también veíamos una perspectiva un poco más amplia y nos hacíamos la pregunta, no solo cuál es mi visión, sino cuál es la visión de Dios para mi vida. ¿Cuál es la visión? ¿Cuál es el sueño? ¿Qué es lo que Dios espera de mí? Pero también hacíamos otra pregunta más general. Ok, no solo cuál es el plan de Dios para mi vida, ¿cuál es el plan de Dios para toda la humanidad? ¿Por qué nos formó Dios? ¿Por qué nos ha creado Dios? ¿Cómo es que Dios nos ve a todas las personas como una sola humanidad? Y veíamos que a través de la palabra, desde el primer libro de la Biblia, desde Génesis, Dios nos da esta palabra que es su deseo bendecir a todas las familias de la tierra. Sin excepción, es su deseo que todas las familias, sin importar su historia, su pasado, su forma, es el plan de Dios bendecir a todas las familias. Y aprendíamos cómo se ve que Dios quiere bendecir a las familias. Veíamos que Dios quiere bendecir a todas las familias, creándonos o haciendo de nosotros reyes y sacerdotes. Veíamos que es su deseo que seamos reyes y sacerdotes o que seamos un reino de sacerdotes. Y veíamos la parte de reyes. ¿Qué significa que Dios quiere que yo sea un rey? Pues no se refiere a que tengas mucho dinero y que haya mucho poder concentrado en una persona o que tengas muchas esposas como algunos de los reyes a lo largo de la historia, sino se refiere a las cualidades y características que la Biblia nos dice que un rey debe de tener. Aprendimos de manera muy resumida que el rey es el que se encarga de conquistar. Y para que un rey pueda conquistar es necesario que tenga visión. Y por eso es importante tener qué visión va a dirigir nuestra vida. ¿Qué visión? ¿Cuál es el sueño? ¿En qué dirección estoy trabajando cada uno de los días de mi vida? Aprendíamos también que es el deseo de Dios que un rey pueda obrar y obre con sabiduría. Y veíamos el ejemplo de Salomón que le pidió sabiduría a Dios. Veíamos también que un rey debe obrar con sabiduría y también con humildad. Y sabiduría más humildad produce excelencia en nuestra vida. Y la excelencia mueve, la excelencia inspira, la excelencia mueve nuestras vidas. Pero el día de hoy quiero que nos enfoquemos en la segunda parte. Ok, si Dios quiere que seamos reyes y sacerdotes, ¿qué significa que Dios quiera que seamos sacerdotes? Tal vez cuando pensamos en sacerdotes, viene a nuestra mente el sacerdote de la parroquia que está cerca de mi casa. Pensamos en una túnica blanca y algún tipo de prenda especial. Pero el día de hoy quiero que veamos qué es lo que la Escritura nos habla acerca del sacerdocio, qué es lo que la Biblia nos enseña acerca de los sacerdotes. Y me gustaría comenzar leyendo los dos pasajes base con los cuales estamos tomando estos dos mensajes. El primero de ellos es Éxodo capítulo 19, verso 6. Es Dios hablando al pueblo de Israel y les dice, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Comunícales todo esto al pueblo de Israel. Más adelante, miles de años después, Dios vuelve a hablar a través de su escritura y encontramos ahora en el último libro de la Biblia, Dios dando estas instrucciones en Apocalipsis capítulo 1, verso 6, ya no dando estas instrucciones a una nación en específica, sino hablando a la iglesia global. Y dice el libro de Apocalipsis, y nos constituyó en un reino, sacerdotes para Dios su Padre, a Él sea la gloria y el dominio para siempre jamás. Amén. Y nos da esta perspectiva donde es el deseo de Dios que seamos reyes y sacerdotes. Ahora, lo primero que hay que saber y lo primero que hay que entender es que es el deseo de Dios que todos nosotros participemos de estos dos roles. El llamado a ser un sacerdote no es al liderazgo de la iglesia, no es algo que aplica para el pastor de la iglesia. El sacerdocio del cual nos está invitando a participar es algo para todos y cada uno de nosotros. Ahora, si Dios quiere que todos nosotros participemos de sacerdotes, ¿cuáles son las responsabilidades de un sacerdote? ¿Cuál es el rol? ¿De qué se trata ser un sacerdote según las Escrituras? Y creo que podemos comenzar diciendo que la primera responsabilidad del sacerdote, número uno, es interceder. El sacerdote es alguien que intercede. El sacerdote cuida de los suyos.
Ahora, la primera forma en la que tú y yo podemos interceder por los nuestros, interceder por aquellos que dependen de nosotros, por nuestra familia, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo o escuela, la primera forma de interceder por ellos es a través de la oración. En el Antiguo Testamento los sacerdotes acostumbraban, y era una práctica común, que ellos intercedieran por el pueblo. Ellos representaban a Dios y delante de la gente, y ellos también representaban a la gente delante de Dios. Así que era común que los sacerdotes intercedieran a favor del pueblo, hacían oraciones a favor del pueblo. Esto lo podemos ver y de hecho hace unas semanas lo compartió mi papá en un mensaje. Una de las bendiciones que ellos declaraban sobre el pueblo lo encontramos en Números capítulo 6, versos 24 al 26, nos dice: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Ahora, estas son unas palabras hermosas, son palabras muy conocidas, pero el contexto de estas palabras es que Dios las está dando a los sacerdotes para que los sacerdotes las oren y las declaren sobre el pueblo. No es algo para que ellos se lo apropien y se queden solamente ellos con esa bendición, es algo que está destinado a ser compartido a favor de los tuyos. Ahora, son pocas las personas en la Escritura que logran cumplir estos dos roles. Son pocas las personas que vemos que pueden desarrollarse tanto como reyes, pero también como sacerdotes. Pero tenemos varios ejemplos, y uno de ellos es precisamente el rey Salomón. Me encanta porque nos muestra la Escritura que él fue un buen rey, y encontramos las cualidades de un buen rey. Precisamente encontramos que él tenía una visión, que él sabía hacia dónde iba a dirigir el pueblo. Él sabía y tenía tareas y proyectos específicos. Pero también, por más que un buen rey haya sido, por más que se movió con sabiduría, con humildad y con excelencia, podemos ver que Salomón era un intercesor. Él intercedía por su pueblo. Por más que Salomón fue un buen rey, él no descuidó la parte espiritual, o al menos no lo hizo al comienzo de su reinado. Podemos ver que la gran obra de Salomón no fue conquistar tierras como lo hizo su padre, el rey David. La gran obra en toda la vida de Salomón fue construir un templo para Dios, para que todas las personas pudieran reunirse y para que en ese lugar Dios manifestara su presencia y las personas pudieran tener comunión con Dios. Fue el proyecto de vida que Salomón emprendió. Pero me encanta que la Escritura nos da esta escena, en donde cuando Salomón finalmente termina de construir el templo, reúne a todo el pueblo, reúne a todas las personas, y él se pone delante de ellos y están en la inauguración del templo, y mira qué es lo que sucede en esta inauguración. Segunda de Crónicas, capítulo 6, nos dice lo siguiente. Segunda de Crónicas 6, 12 y 13 dice: a continuación, Salomón se puso frente al altar del Señor y en presencia de toda la asamblea de Israel, delante de todo el pueblo, extendió las manos. Ahí, sobre la plataforma, se arrodilló y extendió las manos al cielo. Podemos ver cómo cuando Salomón termina de construir el templo, reúne a todas las personas y él se postra en sus rodillas, levanta sus manos, y lo que va a hacer Salomón es que comienza primeramente a bendecir a Dios. Comienza a exaltar los atributos de Dios, porque tú eres bueno, porque tú eres grande. Comienza a decirle: Dios, los cielos y la tierra no te pueden contener, menos te va a contener este templo que yo estoy construyendo, pero lo hago para ti. Lo hago como un sacrificio para ti. Y después de esto, Salomón comienza a interceder a favor del pueblo. Comienza a declarar bendición sobre el pueblo. Dios, bendice a este pueblo. Que haya justicia, que los líderes del pueblo puedan tratar con justicia a las personas. Que haya protección. Tú guárdanos de todo mal. Y me encanta que Salomón incluye y ora por el pueblo de Israel, pero aún dice: pero todos los extranjeros que de alguna manera sepan de Dios, que todas las personas, sin importar quiénes sean, puedan venir, y cuando extiendan una oración, que tú inclines tu oído y lo escuches. Que tú escuches y atiendas las oraciones de todas las personas, sean locales o extranjeros, pero que puedan conectarse contigo. Vemos a un Salomón que está intercediendo a favor del pueblo. Oramos, el sacerdote, el rey y sacerdote tiene que interceder a favor de los suyos. Ahora, intercedemos y oramos principalmente por dos motivos. Número uno, porque creemos que Dios obra a través de nuestras oraciones. Creemos que la mano de Dios puede moverse a través de nuestras oraciones.
Nuestra confianza está puesta en la Escritura que dice, pero si oran según la voluntad de Dios, van a ser escuchados. Él los va a oír. Oramos según su voluntad porque confiamos que a través de la oración Él puede obrar. Recuerdo hace un tiempo ya, tuvimos una reunión de noches de fe, una reunión de los miércoles en la noche de oración como la que vamos a tener esta semana. Y finalizó la reunión y mi papá y yo nos fuimos a la parte de atrás, al lobby, para poder saludar y despedir a las personas que habían asistido. Y recuerdo que cuando llegamos a la parte de atrás vimos a una persona nueva, era un hombre que venía por primera vez. Pero vimos que salió muy apresurado, salió muy conmovido. Y no sabíamos si había pasado algo, si estaba bien, si algo le había ocurrido. Entonces fuimos detrás de él, salimos, lo encontramos en la banqueta, afuera de aliento. Y comenzamos a preguntarle, oye, ¿estás bien? ¿Pasó algo? ¿Te ocurrió algo allá adentro? Y él, sumamente conmovido, nos empieza a platicar, es que durante muchos años yo no creí en Dios. Durante muchos años yo nunca había pisado una iglesia. Pero el día de hoy siento que estoy teniendo un encuentro especial con Dios. Y él se empezó a quebrantar ahí y lo empezamos a felicitar. Nos da mucho gusto que te hayas animado, que hayas decidido, hayas tomado la decisión de venir. Pero en medio de sus lágrimas, él nos dice, lo que pasa es que en medio de todos estos años que yo no creía en Dios, que me aparté de Él, yo sé que mi mamá nunca dejó de orar por mí. Y tenía una sonrisa en su rostro y seguían brotando las lágrimas y empezamos a felicitarlo y de un momento para otro le estaba hablando a su mamá ahí enfrente de nosotros y estábamos todos al teléfono y, mamá, ¿dónde crees que estoy? Y la mamá con esa voz de preocupación, no sé, con que no me digas que estás en el penal o algo así. Y él dice, no, mamá, estoy en la iglesia, pude venir, tuve un encuentro con Dios. Y fue la conversación más especial que pudimos escuchar en ese momento. Creemos y oramos, intercedemos. ¿Por qué? Porque creemos que a través de la oración Dios toca la vida de las personas. Dios obra, Dios mueve los corazones de las personas. Oramos porque creemos en la mano de Dios moviéndose. Pero número 2, también oramos e intercedemos. También intercedemos por otros, porque la oración nos transforma. Cuando intercedemos por otras personas, la oración nos transforma. Cuando oro según la voluntad de Dios, no solamente Dios obra en la vida de alguien más, sino Dios también me transforma a mí. Una oración que a mí me gusta hacer, todas las mañanas cuando hago el Padre Nuestro, por ejemplo, voy orando punto por punto, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Y ahí me estaciono un poco y empiezo a declarar, Dios, establece tu reino en mi vida, en todo mi ser, en mi espíritu, alma y cuerpo. Establece tu reino en mis pensamientos, en mis emociones. Que lo que yo diga, que lo que yo haga en este día, que sea conforme a tu reino, no conforme a mi voluntad. Pero luego continúo y me paso, Dios, establece tu reino en la vida de Roberto, mi papá. Establece tu reino en la vida de mi mamá Cecilia. Y establece tu reino en su matrimonio. Bendice a su familia, que puedan cumplir tu voluntad. Y me paso y bendice la vida de Mauricio y la vida de Corde y su matrimonio y Santiago y la vida de su familia. Y comienzo. Y intercedo por ellos. Ahora, ¿tú crees que después de tomar este tiempo de oración, cuando vea a mi papá bajando al desayuno y tengamos nuestra primera diferencia del día, ¿tú crees que voy a explotar en frustración? Es que otra vez este señor no entiende. Ya me debí de haber salido de mi casa, ya sabía. Después de haber estado en ese tiempo, y me voy a atrever a decir, en ese tiempo sagrado y tan especial delante de Dios, y estando delante de Dios y en mi mente traigo a mi papá, traigo a mi familia, traigo a cada uno de mis compañeros. No solamente estoy orando y no solamente mi confianza es que Él va a ser transformado, sino yo soy también transformado. Y no solo yo soy transformado, sino la manera en que nos relacionamos va siendo transformada. Porque hay poder en la oración. El sacerdote intercede por los suyos porque él mismo está siendo transformado al bendecir a otros. Yo me pregunto, ¿cómo se verían nuestras familias si intercedemos los unos por los otros?
Si antes de arrancar en la rutina, si antes de arrancar en las discusiones y en los pleitos y en el ajetreo diario, si intercedemos por unos por otros. ¿Cómo se verían si los hijos interceden por sus padres y sus padres interceden por sus hijos? ¿Cómo se verían nuestras empresas, nuestros negocios si los jefes interceden por sus empleados? Me pregunto, ¿cómo se vería una ciudad en la que los líderes interceden por su pueblo? ¿Acaso terminarían de interceder y se preguntarían, ahora sí, cómo me los maquetreo a todos? ¿Cómo les robo? ¿Cómo les soy el más corrupto? Interceder por otros transforma nuestras vidas. Y un sacerdote es llamado a interceder por los suyos. Ahora, tal vez ahorita estás en un momento en tu vida, estás en una temporada en tu vida donde estás alejado de Dios, donde te sientes espiritualmente apagado, donde tú puedes decir, ¿sabes qué? En estos meses, en estas semanas, no siento a Dios. No estoy motivado a orar, no estoy motivado a leer la Biblia, me cuesta ir a la iglesia. Simplemente espiritualmente estoy mal en estos momentos de mi vida. A ti quiero decirte las siguientes palabras. Si no puedes orar por ti, al menos hazlo por aquellos que te rodean. Y en el proceso tú vas a ser transformado. Tal vez estás en un punto donde eres apático, donde no podría importarte menos tu relación con Dios, pero te pido que no dejes de interceder por aquellos que te rodean. Hazlo, si no tienes el amor por ti, no tienes el amor por Dios, hazlo por amor a los que están a tu alrededor. Intercedemos y somos llamados a interceder y orar por los nuestros. Es una de las primeras responsabilidades del sacerdote, interceder por los suyos. Número 2, ¿qué más tareas, qué más responsabilidades tiene el sacerdote? El sacerdote es aquel que está encargado de los sacrificios. El sacerdote está encargado de los sacrificios. Podríamos ponerlo en estas palabras, el sacerdote es un adorador. El sacerdote es un adorador. Ahora, ¿qué son los sacrificios? Y me gustaría profundizar y adentrarme. Esta sección es la sección de la escuelita dominical del mensaje de hoy. ¿Qué son los sacrificios? En el Antiguo Testamento vemos que Dios instruye únicamente a los sacerdotes a realizar sacrificios. Literalmente a sacrificar animales. Involucraba sacrificar un animal, ese animal moría y su sangre era derramada. Ahora, ¿qué significaba esto? Esto representaba simbólicamente pasar la culpa de aquel que estaba sacrificando, pasar mi culpa hacia el animal. Pasaba mi culpa, mi maldad, mis pecados, mis errores, mis mentiras, mi traición, pasaba hacia ese animal. Ahora, ¿por qué matar al animal? Porque Dios dice que la consecuencia del pecado es muerte. Desde el inicio de Génesis, Dios les dice a Adán y Eva, si comen de ese fruto del bien y del mal, ciertamente morirán. Más adelante la palabra nos dice el pecado o la consecuencia del pecado es muerte. Por lo tanto, el animal muere y el animal simbólicamente es asesinado. ¿Por qué? Porque nos recuerda la seriedad del error que acabamos de cometer. Nos recuerda la seriedad que mentir no es, pues es una mentira. Traicionar, pues es una traición. Oye, tener lujuria en mi corazón, abusar de las personas, alejarme y darle la espalda a Dios, pues todos lo hacen. Pero Dios crea todo este ritual de sacrificios sacerdotales. ¿Para qué? Para darle la seriedad. Oye, no es normal que estés mintiendo. Oye, no es normal que rompas tus votos. Oye, no es normal que abuses de las personas. Nos recuerda la seriedad de nuestra maldad, especialmente cuando la comparamos ante la perfección de Dios. Dios, el que es santo, el que es perfecto, nuestras manchas no pasan desapercibidas. Él es como estar ante la luz más brillante, la más mínima arruga se va a ver. Y Él nos recuerda a través de los sacrificios. Ahora, hay dos tipos de sacrificios. Hay muchos tipos de sacrificios, pero podemos dividirlos en prácticamente dos categorías. Hay sacrificios que se llaman sacrificios de expiación. Y los sacrificios expiatorios o sacrificios de expiación sirven, esto significa para limpiar, para purificar. En este contexto, para quitar o purificar nuestro pecado de nuestra vida. Cancela el pecado, cancela la deuda que tenemos delante de Dios.
Y por otro lado tenemos los sacrificios de propiciación o los sacrificios propiciatorios. Ahora, los sacrificios de propiciación hacen referencia a hacer las paces con Dios, a satisfacer el deseo de justicia de Dios. O podríamos verlo también como es la manera de satisfacer la ira de Dios. Ahora, si lo ponemos en un ejemplo muy práctico, imagínate que yo voy a tu casa y te robo algo, una maceta. Tú obviamente te vas a molestar conmigo. Ahora, si yo te regreso esa maceta, estaría haciendo un sacrificio de expiación. Estoy pagando la deuda que tengo contigo. Estoy pagando aquello que te robé. Pero eso no significa que tú ya vas a confiar en mí. Eso no significa que tú ya vas a querer hacer negocios con el rata ¿verdad? Para eso es el sacrificio de propiciación. Es hacer un sacrificio de paz. Es un sacrificio para que nuestra relación vuelva a estar en el lugar correcto, satisfacer tu deseo de justicia. Tenemos prácticamente estos dos tipos de sacrificio. Ahora, el día de hoy ya no practicamos estos sacrificios. El día de hoy ya no somos parte de ninguno de estos dos tipos de sacrificios. Las Escrituras nos enseñan que el sacrificio de Jesús cubre ambas necesidades. El sacrificio de Jesús en la cruz es el sacrificio que hace la expiación y la propiciación de nuestra maldad. Mira lo que encontramos en Hebreos capítulo 10. Hebreos 10, capítulo 10, verso 11 y 12 dice: ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Nunca los pueden quitar porque es algo simbólico, estás haciendo una representación. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre, ¿una vez para qué? Una vez para siempre, un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. El sacrificio de Jesús en la cruz fue hecho una vez y para siempre, para quitar nuestra maldad. Los sacrificios del Antiguo Testamento ya fueron cumplidos en Cristo Jesús. Nuestro pecado ya fue pagado y nuestra relación con Dios ya fue restaurada. Ambos propósitos de los sacrificios son cumplidos en Cristo Jesús. Sin embargo, el apóstol Pablo, a través de las Escrituras, nos invita a que sigamos participando de sacrificios. Muy puntualmente, él nos dice: presenten su cuerpo como sacrificios vivos, santos y agradables delante de Dios. Nos dice: presenten sus cuerpos como un sacrificio vivo, santo y agradable delante de Dios. Ahora, ¿qué significa esto? ¿A qué tipo de sacrificio nos está llamando Pablo? Pues primeramente quiero clarificar que nos está llamando a hacer un sacrificio vivo. Ahora, ¿qué significa hacer un sacrificio vivo? No te está diciendo que te mates en nombre de Dios. El propósito no es crear una secta de personas que nos vamos a asesinar tal día porque va a venir nuestro Señor Jesús. No, es un sacrificio vivo, es un sacrificio en vida. Y también comparte esta noción en la que quizás lo has escuchado: yo moriría por mis hijos. Pero ¿acaso estamos dispuestos a vivir por ellos? ¿Estamos dispuestos a cuidar nuestra salud en favor de ellos? A cuidar nuestro lenguaje, a cuidar nuestro carácter a favor de ellos. No se trata solamente de decir: estoy dispuesto a morir por el Evangelio y por Cristo Jesús y envíenme a la selva más remota a morir por Cristo. No, estás dispuesto a vivir por Él. Estás dispuesto a crecer y madurar en vida como un sacrificio vivo. Pero aún me encanta que la Escritura es más explícita. ¿Qué tipo de sacrificio? Ok, esa es la forma, lo voy a hacer en vida, lo voy a hacer siendo transformado, madurando mi carácter conforme el carácter de Cristo. Pero ¿qué tipo de sacrificio es este? Hebreos capítulo 13 nos lo dice. Hebreos capítulo 13, verso 15 dice: así que ofrezcamos continuamente a Dios, por medio de Jesucristo, un sacrificio de alabanza. ¿Un sacrificio de qué? De alabanza. Es decir, el fruto de los labios que confiesan su nombre. Ya no somos llamados a hacer sacrificios de expiación y de propiciación, somos llamados a hacer sacrificios de alabanza. Podemos verlo de esta manera, en que toda la tradición, todos los rituales de sacrificios sacerdotales, donde solamente el sacerdote del pueblo participaba haciendo estos sacrificios,
Toda esta gran ritual y tradición que simbolizaba la importancia, la seriedad, que representaba la santidad, la perfección, aún la belleza de Dios, todo esto es cambiado, es sustituido por sacrificios de alabanza. Toda esta imagen dramática de los sacrificios en el templo y la sangre siendo derramada es removida para que ahora todos participemos de sacrificios de alabanza. Y todavía lo clarifica, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Estos sacrificios a los que se refiere son con nuestra voz. Es fruto de labios, es lo que decimos, es lo que hablamos, son nuestras palabras, son lo que cantamos. Un sacrificio de alabanza es lo que cantamos. ¿Por qué llegamos todos los domingos? ¿Y por qué arrancar todas las reuniones cantando a Dios? Porque estamos entregando sacrificios de alabanza. Estamos cumpliendo nuestro rol, cada uno de nosotros como sacerdotes. Al presentar a Dios una ofrenda, estoy presentando mi alabanza. Ahora quiero retar y quiero cambiar quizás esa perspectiva que tienes, en que llegar temprano el domingo no es una carga molesta. Llegar temprano el domingo no es pues otra vez esforzarme a llegar temprano. Es algo molesto. Poder llegar temprano a alabar a Dios es un privilegio. Antes solamente uno lo hacía. Solo el sacerdote lo hacía y el día de hoy somos todos nosotros invitados a participar de sacrificios de alabanza. Ya no tiene que acercarse alguien en tu lugar a Dios, tú puedes entrar a la presencia de Dios. Tú puedes hacer estos sacrificios delante de Él. El sacerdote está llamado a sacrificar, pero sacrificar va mucho más allá de canciones, va mucho más allá de cantar. Podemos verlo de esta manera, sacrificio es adoración, sacrificar es adorar. Y quiero que tomemos esta perspectiva un poco más amplia porque la Escritura nos la enseña. ¿Qué representan el sacrificio más allá de un tiempo específico en una reunión o en una semana? Creo que esto lo podemos encontrar en el libro de Génesis. Al inicio de la Escritura tenemos esta historia y tenemos la narrativa de Adán y Eva. ¿Has escuchado acerca de esta historia, Adán y Eva? Sí. Adán y Eva tienen hijos, tienen a Caín y Abel. Y la historia de Caín y Abel prácticamente es una historia de sacrificios. Es una historia de sacrificios. Nos habla que por un lado Caín era este hombre que laboraba la tierra y por el otro lado está Abel, que era un pastor de ovejas. Y ellos dos siendo hermanos. Llega un momento en donde presentan sus sacrificios delante de Dios. Van y presentan su ofrenda delante de Dios. Y me encantan los detalles que nos da la Escritura porque dice que Caín entregó su ofrenda. Pero nos dice que Abel trajo de lo mejor que él tenía, de lo primero de los frutos de su trabajo, y lo entregó y lo sacrificó a Dios. Y nos dice la Escritura que Dios vio con agrado a Abel y Dios vio con agrado el sacrificio y la ofrenda de Abel. Ahora, Caín, que estaba ahí presente, ve esta escena, ve que Dios lo ve con agrado y lleno de envidia decide molestarse. Caín decide molestarse en contra de Dios y en contra de su hermano. Y Dios se da cuenta de esto y Dios va y tiene una conversación con Caín. Dios comienza diciéndole: Caín, si bien hicieras, no serás enaltecido. Si hicieras el bien, no serás enaltecido, Caín. En otras palabras, le está diciendo: Caín, si haces los sacrificios correctos, ¿qué acaso no vas a ser recompensado? ¿Qué acaso no, si haces los sacrificios correctos, vas a recibir la recompensa correcta? Pero Caín escucha estas palabras y decide darle la espalda a Dios, decide ignorarlas. Por lo que Caín se aleja de allí y lleno de enojo, de resentimiento, de envidia ante Abel, decide salir de ese lugar y asesina a su hermano Abel. Ahora, esta es una historia trágica. Son los segundos personajes de la Biblia y ya estamos teniendo el primer asesinato. Pero esto es una historia trágica, no solo porque nos habla de un asesinato y no solo nos habla de violencia familiar. Esta historia nos advierte de qué es lo que sucede cuando no realizamos los sacrificios correctos. Esta historia no solamente se trata de
Caín asesinando a Abel. Se trata de Caín destruyendo el ideal. No solamente se trata de Caín destruyendo a su hermano Abel, se trata de Caín destruyendo la manera correcta de hacer las cosas. No solo es Caín asesinando a su hermano Abel, es Caín destruyendo la forma en que Dios quiere que se hagan las cosas. Caín no hace el sacrificio correcto. ¿Y cuál es el resultado? Destruye la manera en que sí deberían de ser las cosas. Caín no es capaz de sacrificar para cumplir esa visión, para vivir con excelencia, vivir con sabiduría. ¿Y cuál es el resultado de Caín? Termina destruyendo el sueño. Termina destruyendo el plan que Dios tenía para él. Termina destruyendo la manera en que sí debería de comportarse. Cuando tú y yo entregamos sacrificios que no son los correctos, cuando tú y yo entregamos sacrificios que no son propios, que no son dados con excelencia, que no son de lo mejor de lo que tenemos, terminamos destruyendo el ideal. Si nos preguntamos, quizás estoy en una temporada en mi vida donde estoy atascado, donde me siento que no estoy avanzando, dejé de tener sueños, dejé de tener metas, quizás es porque dejamos de hacer los sacrificios correctos. Y podemos ver este principio aplicado en la Escritura. Lo podemos ver en la vida del rey David. El rey David, este hombre que Dios dice que tenía un corazón conforme al suyo. En una ocasión el rey David comete un grave error, un error muy grave y catastrófico para todo el pueblo de Israel. Las consecuencias de este error tan grave es que comienza a haber plagas, comienza a haber muertes, comienza a haber crisis en el reino de David. Y Dios habla a David y le dice, David, es necesario, en medio de todo esto, es necesario que hagas los sacrificios correctos. Y le da instrucciones a David, vas a ir a la tierra de un hombre que se llama Arauna y en su tierra vas a tomar animales y los vas a sacrificar y vas a levantar ese altar para sacrificar delante de mí. Y David toma las instrucciones, se va a la tierra de Arauna, llega con él y comienza a decirle a Arauna lo que tiene que hacer. Oye, tengo que tomar tu tierra, tengo que hacer sacrificios, Dios me está hablando. E imagínate por un momento lo que pensó Arauna. Hay crisis, hay muerte en todo el reino y de repente el rey llega con todos sus hombres a tu tierra y te dicen que necesitan lo que tú tienes. Pues ahí no había que poder judicial y poder jueces justos. El rey tenía la última palabra. A lo que Arauna cede y Arauna dice, claro David, todo lo que necesites tómalo. Toma todo lo que necesites, toma mis tierras, toma mis animales para que hagas lo que tengas que hacer. Ahora, por un lado, esto puede parecer algo muy atractivo para David. Me están regalando las cosas que voy a sacrificar. Me lo está dando este hombre llamado Arauna. Ahora, David no era un hombre perfecto. Precisamente David había cometido un grave error que lo tenía en esta situación. Pero si algo tenía David es que David conocía las Escrituras. David conocía las Escrituras. Él dijo, bienaventurado aquel que medita en la ley de Dios de día y de noche. Y él conocía la historia de Caín y Abel. Él conocía lo que ocurría cuando entregas los sacrificios incorrectos. Así que, ¿cómo reacciona? ¿Cómo responde David ante la oferta de este hombre llamado Arauna? Lo encontramos en Primera de Crónicas, capítulo 21, verso 24. Dice, pero el rey David respondió a Arauna, eso no puede ser. No tomaré lo que es tuyo para dárselo al Señor, ni le ofreceré un holocausto que nada me cueste. Te lo compraré todo por su verdadero precio. Y David continúa y le compra a un valor justo las tierras y aquello que él va a sacrificar. Y él hace el sacrificio. Y Dios respalda el sacrificio. Dios lo bendice. Dios trae bendición delante de David. Ahora, el rey David comprendía una verdad. Y esta verdad es que no ofreceré sacrificios que no me cuesten. No ofreceré sacrificios que no me cuesten. Ahora, esto confronta nuestra vida, porque todo lo que está a nuestro alrededor nos quiere vender una vida cómoda, una vida que no batalles,
Una vida que te ofrece todos los productos y todos los servicios que te puedas imaginar, lo que quieras, cuando quieras, donde quieras y en la forma que quieras. No batalles, mejor estate cómodo. Pero con Dios es todo lo contrario, no ofreceré sacrificios que no me cuesten. El problema es que muchas veces cuando pensamos en Dios, pensamos en, pues es para Dios, no tiene que costarme. Es para Dios, ¿qué propósito tiene? Si es para Dios, pues no importa. Si es algo para la iglesia, pues que salga como tenga que salir, hombre, pues es la iglesia, Diosito y la iglesita. Llego a la iglesia y voy a llegar a la iglesia a una hora que no me cueste. Y voy a llegar con una actitud que no me cueste. Y si llego a participar o llego a aportar algo, pues voy a aportar algo que no me cueste mucho. Y mira, no importa mi impuntualidad, no importa mi pésima actitud, no importa mi falta de compromiso. ¿Sabes por qué? Porque Dios ve el corazón. Y eso está muy equivocado. Ahora, ciertamente Dios ve el corazón, pero no intentemos justificar nuestra mediocridad delante de Dios. Ahora, Dios es tan bueno. Dios es muy bueno. Y el único motivo por el cual les digo esto es porque los quiero. Si no, no se los diría. ¿Cuál es el grave problema detrás de esto? Que así como decimos, pues es para Dios, que no me cueste, que no me incomode mucho. Esa misma actitud que tenemos con Dios, que es el centro de nuestras vidas, que es lo más alto, se permea en todas las áreas de nuestra vida. Sí quiero tener una relación con mi papá, pero que sea una relación pues que no me cueste. Sí quiero tener una novia y quiero tener un día casarme, pero quiero tener una relación un compromiso que pues no me cueste. Sí quiero atender a mi esposo o a mi esposa, pero quiero atenderlo de una manera en que no me cueste. Por supuesto que quiero tener hijos, pero quiero tener una relación con ellos que no me cueste. Claro que quiero involucrarme en la empresa, quiero involucrarme en proyectos, quiero emprender, quiero hacer algo importante con mi vida, pero quiero que no me cueste. Ahora, creo que en Aliento podemos levantarnos como personas y como familias que digamos, no ofreceré sacrificios que no me cuesten. No voy a conformarme con una relación con mi familia que no me cueste. No voy a conformarme con una relación con Dios que no me cueste. No voy a conformarme con una relación con mi familia, con mi ciudad, con los que me rodean, con lo que Dios ha puesto en mis manos para que no me cueste. No estoy dispuesto a eso. No, es más, no ofreceré sacrificios que no me cuesten. Porque es para Dios. Porque Él me dio el regalo de la vida. Porque Él me llamó a ser un sacerdote y el sacerdote se encarga de los sacrificios. No delegues tu rol sacerdotal. No delegues el rol espiritual que te toca como hombre y como mujer de interceder y de hacer los sacrificios correctos en tu vida. Que no caigamos en la trampa de pues, que los demás sacrifiquen en lugar mío. Que mis compañeros, que mi familia, que los otros, que los políticos se sacrifiquen, pero que a mí no me cueste. Dios nos llama a ser sacerdotes delante de Él. Ahora, número 3 y último punto con el que voy a cerrar el día de hoy. ¿Cuál es una tarea muy importante? ¿Qué distingue al sacerdote? Lo que distingue al sacerdote, número 3, es que él tiene comunión con Dios. Él tiene comunión. El sacerdote tiene conexión directa con Dios. En el Antiguo Testamento, el sacerdote representaba a Dios delante de la gente. Es decir, el sacerdote iba y les decía, Dios dice lo siguiente. Y el sacerdote también representaba a la gente delante de Dios. Él llevaba las necesidades, el pecado, la maldad, él lo direccionaba hacia Dios. El día de hoy, tú y yo somos llamados a ser sacerdotes. El sacerdote prácticamente presentaba lo malo delante de Dios, pero también él era el único que accedía a la presencia de Dios. Ahora, esto no es porque Dios tuviera un problema
de ansiedad, o porque Dios se engentaba mucho, o porque Dios tenía problemas de introvertido. Dios nos muestra su deseo de convivir y tener comunión con nosotros. Pero era de esta forma porque es peligroso tener a un Dios que es perfecto en medio de personas imperfectas. Es peligroso tener un Dios que es justo y que no tolera la maldad al lado de personas que cometemos maldad. ¿Quién podría soportar el peso de la perfección de Dios sobre ellos? Nos destruiría. Así como el peso del océano nos destruiría, el peso de la perfección de Dios nos destruiría. Por eso Él asigna a una persona para que entre. Pero mira, ¿qué es lo que dice la Escritura? Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Dice, también ustedes sean edificados como piedras vivas en casa espiritual para ser un sacerdocio santo, a fin de ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. Y me encanta esta expresión que dice, ustedes sean edificados como piedras vivas. Sean edificados como piedras vivas. Ya no dependemos de un templo que está en Jerusalén. Qué bueno y gloria a Dios porque Salomón le construyó un templo. Pero tú y yo ya no dependemos de un templo, de un lugar físico para conectarnos con Dios. Él nos llama a nosotros piedras vivas de casa espiritual. Más adelante la Escritura nos va a decir, su cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Mi amigo, Tierra Santa no es un lugar en Medio Oriente. Tierra Santa es cualquier lugar donde doblas tu rodilla y declaras que Jesús es el Señor. Tierra Santa no es un lugar geográfico. Tierra Santa es donde decides que tu carne muera y que viva Cristo en ti. Él nos llama piedras vivas de casa espiritual. Nos llama piedras vivas. Nosotros somos ese templo. Pero me encanta que también a nosotros nos llama sacerdotes. Ahora tenemos estos dos roles. Ahora nosotros somos el templo y nosotros también somos el sacerdote. Ya no dependemos de un lugar y ya no dependemos tampoco de una persona para acceder delante de Dios. Ya no dependo de si el sacerdote me quiere recibir o no. Yo soy llamado a ser un sacerdote delante de Dios. Ahora, claro que creemos en la iglesia. Claro que creemos en el pastorado y creemos en la autoridad de la iglesia. Creemos en que se levante un equipo pastoral o un equipo de liderazgo para enseñar la palabra. Para que con experiencia y con sabiduría puedan enseñar a los que todavía no conocen. Pero cuando hablamos de acceso a Dios, todos y cada uno de nosotros somos iguales. Todos y cada uno de nosotros tenemos el mismo acceso delante de Dios. Por eso en nuestra organización, por eso en Aliento, no hay nadie que tenga el título de sacerdote. Porque solo hay dos espacios en la jerarquía del sacerdocio. El primero de ellos es que todos nosotros somos sacerdotes. Todos nosotros somos iguales, tenemos el acceso a Dios. Y número dos, tenemos un sumo sacerdote, que es Cristo Jesús. Tenemos un sumo sacerdote. Oye, ¿cómo es posible que un hombre imperfecto como yo esté delante del Dios perfecto? Porque el sumo sacerdote me da acceso. Porque el sumo sacerdote me da acceso a la presencia de Dios. Ya no importa y ya no está valiendo. No significa que no existan, pero ya no está valiendo y no está siendo tomada en cuenta mi pasado, mis errores, mis cargas, el abuso que recibí. Ya no está siendo tomado en cuenta mi nivel de perfección. Estoy entrando en el nombre del sumo sacerdote. Él me guía por el camino. Dios lo ve a Él y a través de Cristo Jesús es que Él nos ve a nosotros. Todos tenemos acceso a Dios. Y así como tú y yo tomamos estos nuevos dos roles, ahora somos el templo y somos el sacerdote. Cristo Jesús es llamado nuestro sumo sacerdote, pero también Cristo Jesús toma el lugar del cordero que va a ser sacrificado.
Él no solo es el sumo sacerdote que hace el sacrificio, Él es el mismo Cordero que se sacrifica por nosotros. Jesús en la cruz es Él derramando su sangre perfecta para que imperfectos como nosotros podamos tener acceso. Es la sangre de Jesús que tiene un valor eterno, que nos da un acceso ante aquel que es eterno. Es a través de Jesús que recibimos la vida eterna. Y no solamente una vida eterna en cantidad, sino en la calidad de la vida. No porque te vas a hacer millonario y no porque vas a tener riquezas, no, sino porque estamos en comunión con aquel que es eterno. Aquel que es la bondad misma, aquel de quien brota la justicia, aquel que es la perfección y la belleza en sí mismo. Somos entregados el acceso directo a Dios. ¿Cómo se ve el llamado de Dios para mi vida? Mi amigo, el llamado de Dios para tu vida tiene que ver con que seas un rey y seas un sacerdote. Con que puedas dirigir tu casa, pero puedas dirigirte a la presencia de Dios. Tiene que ver con que tomes el liderazgo que Él ha puesto en tus manos, pero que también tomes el sacrificio que Él nos ha entregado, que es Cristo Jesús. Él nos llama a ser reyes y sacerdotes, porque no nos llama a aislarnos de la sociedad. Pues es que los cristianos deberíamos estar en una cueva donde nos protejamos del mundo, que es bien malo. Él nos llama a ser reyes y sacerdotes, porque Él quiere establecer su reino en esta tierra. Y Él quiere hacerlo a través de ti y a través de mí. No a través solamente del pastor, no solamente a través de aquel del que predica. Él nos llama a todos y cada uno de nosotros a ser reyes y sacerdotes. Mi amigo, si creías, si cometiste el error de creer que Dios no tiene planes para ti, Él te llama a que formes parte de su reino de sacerdotes. Porque Él nos formó, porque Él nos creó, porque Él nos diseñó. Él nos llama a cumplir ese rol de reyes y sacerdotes.